Buenos días como todas las mañanas de sábados desde Frecuencia CAT, desde Naucalpan de Juárez, agradeciendo su presencia con el único propósito de incidir en la reflexión cotidiana desde la perspectiva corporativa en este horario de cada 15 días a las 11 de la mañana. Damos los buenos días desde Frecuencia CAT, la voz del conocimiento desde Naucalpan de Juárez y todas sus redes sociales, agradeciendo su presencia y su compañía con el apoyo técnico de Valeria en esta ocasión y esperamos que por un largo tiempo. Queremos esperar de ustedes sus aportes, sus comentarios e incluso sus reclamos si fuera necesario. En esta ocasión, con el tema relacionado al área de la empresa, relaciones humanas, el de recursos humanos de la empresa. Particularmente vamos a hablar de la rotación de personal. Pues bien, en el año pasado, a finales del año pasado, en el Congreso Internacional de Recursos Humanos, Carlos Vaca, presidente y director general de BBDO, dijo: las personas han dejado de vivir para trabajar. Buscan un propósito claro en lugares donde colaborar, en lugares donde colaborar, lugar de empresa con experiencias significativas. Buscan ahora las personas trabajar en un lugar con experiencias significativas. Si bien es cierto, la necesidad humana siempre ha sido la de sobrevivencia, la de cubrir las necesidades básicas, pero hoy por hoy los seres humanos que podemos darnos el lujo de tener un empleo, también buscamos tener una experiencia significativa, que este empleo nos represente algo. Y por eso es que con la pregunta, con la inquietud de que ¿quién es responsable de la rotación de personal? ¿Las empresas por sí mismas o realmente los trabajadores somos quienes decidimos que no queremos estar en esas empresas o que queremos quedarnos a pesar de cualquier cosa en esas empresas? Por eso, para tratar el tema el día de hoy, me permití invitar a Isabel Vera. Isabel Vera estudió la licenciatura en Administración en la Universidad Autónoma del Estado de México y hace ya muchos años. Bueno, claro que para su edad, como la podemos ver, no son tantos, pero para los que es posible, ya tiene casi una década trabajando en este tema de recursos humanos, particularmente el asunto de la rotación de personal. Y es por eso que me permití invitarla y pues para mí es un lujo que esté conmigo hoy compartiendo el espacio. Isabel, buenos días, muy bienvenida, me da mucho Maestra, gusto. muchas gracias por la invitación antes que nada. Bueno, pues la rotación de personal es algo muy importante en estos tiempos, ya que es un problema que nos atañe a todos, tanto a empleados como a las empresas. Porque por empleados pues buscamos, lo comenta, estabilidad y pues obviamente cubrir todas nuestras necesidades. Y como empresa pues también buscamos que la gente se quede con nosotros. Encontrábamos un antecedente donde veíamos que en las generaciones pasadas la gente buscaba más que nada la remuneración económica. Buscaba, decían los papás, en el empleo que encuentres busca un buen empleo, en ese empleo quédate toda tu vida. Quédate ahí. Para que encuentres estabilidad. Y así lo hacíamos y no veíamos otros factores, era más por el factor económico. En la actualidad pues ya buscamos otros factores, por ejemplo, como lo decía Maslow, en base en su pirámide de necesidades básicas. Yo creo que ahí estaría el secreto. Primero, ¿qué encontramos en la base? Pues cubrir las necesidades básicas justamente, que serían pues de estabilidad, de estar bien, en las necesidades básicas, perdón, encontramos pues lo que es respirar, comer, sexo, todo, ¿no? Y en la siguiente parte encontramos las necesidades de seguridad, que es justamente donde encontramos la parte de trabajo y casa. Lo que y nos decía la historia, ¿no? La seguridad, tener un trabajo que te des. Así es lo que buscábamos justamente en las generaciones pasadas, la seguridad. Y bueno, posterior a la seguridad está la aceptación y adaptabilidad social, que a lo mejor antes no nos preocupábamos tanto por esa parte, sin embargo ahorita sí, necesitamos estar en un lugar que nos llene, que donde nos sientamos acordes a la empresa. Y posteriormente encontramos la autoestima,
donde necesito sentirme bien en ese trabajo. Y finalmente la autorrealización. ¿Qué pasa entonces? Yo no puedo llegar a la autorrealización si no he cubierto todas mis necesidades anteriores. Entonces, pues de aquí parte que muchas veces vamos de trabajo en trabajo, las generaciones actuales van de trabajo en trabajo. ¿Por qué? Porque encontramos esa satisfacción inmediata, solamente buscamos la satisfacción inmediata, un empleo que me permita en este momento satisfacer mis necesidades. Muchas veces yo les pregunto, ¿por qué en este empleo duraste 2 meses? Y la respuesta a todos los niveles, desde operativo hasta directivos, es que era en lo que encontraba algo mejor. Entonces, ese problema tenemos. Ahorita nos encontramos con la generación de los millennials, que se le llama saltadores de empleos. Lamentablemente tenemos esa situación, porque no creamos ese vínculo, no creamos ese compromiso, y es lo que necesitamos crear. Y como empresa, yo necesito darle esa seguridad a mi trabajador y esa identidad para poder crear ese vínculo. Yo no puedo quedarme en un lugar que no siento. Es como, por ejemplo, cuando un papá obliga a sus hijos, a estudiar una carrera que no le gusta. Ok, empiezan la carrera y todo. Y hasta la terminan. A veces la terminan. Y hasta con buen promedio. Así es. Pero ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener un profesionista frustrado. Eso es lo que va a suceder. Vamos a tener un papá que recibió un título y se perdió de un hijo, ¿no? Exactamente. Entonces esa es una de las raíces que viene de la parte de satisfacción personal. Me da mucho interés escuchar esta parte que nos presentas, porque nos refieres a Maslow, nos refieres a historia y toda esta situación, y entonces es evidente que para poder dominar un tema, para poder trabajar algo que de una forma tan respaldada y tan sustentada, bueno, pues entonces debiste de haber tenido una formación académica, haber ido a la escuela y haber tenido una aplicación de esto, ¿o cómo ves esa parte? Sí, por supuesto. Yo creo que, a la escuela vamos por las bases. Vamos por las bases, finalmente toda la parte teórica. Sin embargo, salimos y empezamos a ver la parte del mercado laboral, la parte de investigación, donde vamos haciendo el match con lo que vimos en la escuela. Y por otra parte ya está la parte empírica, que es toda esa parte que vamos aprendiendo. A lo mejor hay ciertas estrategias que a veces llegas a otra empresa y no conocías, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a mi último empleo, yo le comentaba a mi jefe, pues podríamos reclutar por medio de Facebook, de reclutamiento 2.0, y me dijo, no funciona. Y le dije, ¿me das la oportunidad? Dijo, adelante. Y yo les puedo decir que ahora es mi principal fuente de reclutamiento. Entonces, a nivel operativo, sí. Obviamente es dependiendo de cada una de las necesidades. Entonces sí, y también volviendo a la parte académica, ha habido muchos factores que a mí me han hecho frases en específico de ciertos profesores que me han dado esa fortaleza en el campo laboral, ¿no? Hay uno que un profesor siempre nos decía, tú trabajas para la empresa y tienes que ver por el bienestar de la empresa. Obviamente, pues también de los trabajadores. Pero decía, no somos un centro de caridad. Y es verdad, ¿no? O sea, a veces la parte de los sentimientos, la historia del trabajador o la historia del candidato te mueve, pero yo no puedo contratar a una persona porque me mueva su historia. Yo debo de mantener esa parte ética. Es que de verdad nacemos como personas con una carga de sentimientos. Vivimos en una sociedad que nos acribilla con los sentimientos, que nos juzga por ser insensibles. Y vemos que pues, si financieramente hay que reducir personal, híjole, hay que reducirlo. Y parte del corazón decirle a una persona, ya no vas a estar aquí, pero también sabes que si no lo haces vas a trastornar a muchas otras. Y también el proceso productivo, ¿no? De la cadena productiva, a los clientes ya no van a poder consumir, a los proveedores a dónde van a abastecer. Entonces es algo muy dramático y que tenemos que entrar en esa realidad, o sea, en la escuela luego cuando estás ahí que le das la respuesta a tu compañero y toda la cosa, dices, pero es que pues es buena onda y es de compañerismo,
ya no se confronta, que vistes en la escuela y que ahí en la vida cotidiana es tan complicado aplicarlas. Completamente diferente. Y en este orden, ¿es posible que una empresa pueda operar administrativamente sin el departamento de reclutamiento y selección? Poder operar yo creo que sí puede hacerlo, porque hay empresas que lo hacen. Sin embargo, me viene a la mente, por ejemplo, una frase que dicen mucho los cocineros. Cualquiera puede cocinar. A lo mejor es cierto, cualquiera puede cocinar, pero no te va a salir la comida igual que al chef. Entonces, sí es cierto, en el área de reclutamiento hay empresas que por ahorrar recursos hacen esto, de que el jefe de mantenimiento necesita una nueva persona, una de mantenimiento, y entonces yo hago la entrevista. O sea, el jefe de mantenimiento hace su propia entrevista. O sea, el jefe de cada área. ¿Qué va a pasar ahí? Ok, va a contratar a alguien que tenga la parte de técnica, porque es la parte especializada de él. Pero ¿qué va a pasar con todo el contexto del candidato? Todo, desde nosotros como reclutadores, no solamente esperas que cubra el perfil. O sea, desde el momento en el que yo me encargo de reclutamiento, por ejemplo, yo sí soy una coordinadora de reclutamiento, yo me encargo desde levantar un perfil. ¿Qué es levantar un perfil? Eres del área de contabilidad, voy contigo encargado de contabilidad, cuáles son tus necesidades, de qué edad a qué edad, cuáles son los conocimientos que va a desempeñar, en qué área se va a desenvolver, absolutamente todo. ¿Cómo es el carácter de la persona que va a ser su jefe? ¿Por qué? Porque a lo mejor simplemente no hacen match. Entonces, desde ahí, desde levantar el perfil, desde porque no es lo mismo un ayudante general que buscar un contador que busca una de mantenimiento industrial. Entonces, dependiendo de eso, yo necesito ver de dónde voy a obtener a mi personal, a mis candidatos. Es que es bien intenso este tema porque necesitamos que el candidato tenga una serie de capacitación y de condiciones académicas y que sepa hacer cosas y pues sí, bien intenso, pero aparte de eso, esta parte subjetiva de que sea empático con el colaborador a cargo, con el tomador de decisiones, y entonces ya toda esa teoría se nos... Primero que nada, pues hacer un buen reclutamiento. Es un buen reclutamiento, pues como lo comentaba, desde no solo la parte técnica, sino también cosas el historial del candidato, investigar. Nosotros, por ejemplo, yo lo primero que hago, pues es checar su historial laboral. Afortunadamente, con la nueva tecnología, pues yo ya puedo ver dónde ha trabajado, cuánto duró, qué sueldo percibe. Porque a lo mejor llega a pedirme 20,000 pesos, y me dice que ganaba 20,000 pesos, sin embargo, veo en su historial que no es así, ¿no? O me dice, tuve 2 empleos. Me ha pasado tristemente, de verdad lo digo tristemente, me ha pasado personas que me dicen, tengo 2 empleos, y el máximo que he encontrado han sido 211 empleos. Y de verdad para mí fue algo impresionante, porque dije, 211 empleos, estamos hablando de un nivel operativo, pero me ha pasado a nivel administrativo, una persona tiene 60 años. Entonces dices, no es posible. Casi todos días a cada uno, ¿no? Sí, ¿Qué? sí, exactamente. ¿Qué le pasa a una persona así? Y es un poco como empezamos la conversación, no pudo tener ese satisfactor que va mucho más allá de lo económico. Así es. Este trabajo que tú desempeñas, esta labor que desempeñas en donde participas, en donde afortunadamente cuentan contigo, bueno, pues es un trabajo de profesionales y que ha requerido una capacitación y una trayectoria. Entonces, es un costo. Así es. Es un costo. ¿Qué pasa con ese costo? Sí, por supuesto. Bueno, uno de los factores principales, pues es que había una frase que también comentaba un profesor que decía, la persona indicada para el puesto indicado. Entonces, sí necesitas hacer una inversión en la persona, en tu reclutamiento, para tener a la persona indicada, porque a lo mejor puedes encontrar a alguien para una gerencia por 10,000 pesos, pero obviamente no va a tener la misma preparación que una persona que obviamente invirtió en su preparación, vaya. Yo el sueldo que voy a pedir es de acuerdo a lo que valgo, a lo que sé,
algo, a lo que sé que valen mis conocimientos, lo que he invertido en mi escolaridad, los cursos, todo lo que he invertido. Por otra parte, pues también está el costo de rotación, ¿no? En el caso del costo de rotación, muchas veces decimos, pues simplemente es lo que me costó contratar a la persona. No, realmente no es así. Contratar a una persona o la rotación entre 4,000 y 12,000 pesos. Dependiendo, obviamente, por elemento. Sí, por el, obviamente dependiendo del puesto, de la empresa. ¿Por qué? Porque a lo mejor si quiero un puesto muy específico, quizás voy a querer, no sé, un jefe socioeconómico, político, dedicación de la vacante, desde la persona que va a llevar la vacante, que también percibe un sueldo, todo esto, la capacitación, que consideremos que son 3 meses de curva de aprendizaje en promedio. Entonces, en todo ese tiempo también, pues obviamente no estoy obteniendo el 100% de resultados de esa persona, porque está en el proceso de adaptación, en el proceso de preparación. No va a dar lo mismo que una persona que ya tiene 2 años en la empresa, que ya conoce políticas, que ya conoce procedimientos. Entonces, creo que sí es muy importante pues capacitar al personal. Y obviamente, yo como encargada de reclutamiento, también tengo que tener esa capacitación y capacidad para poder contratar al personal adecuado para cada puesto. Oye, entonces, esto sigue siendo como en otros temas de la gestión administrativa, ¿no? Que va adecuado a cada entidad y va personalizado. Así es. En ese sentido, me hace pensar en las condiciones geográficas, por ejemplo. ¿Es lo mismo hacer este trabajo aquí en el centro del país que en el norte, en el sur? No, no es lo mismo. No es lo mismo de ninguna manera. Para empezar, porque la cultura es muy diferente. Por ejemplo, aquí en México, pues somos como un poquito más confiados. ¿Aquí en el centro? Bueno, aquí en el Estado de México, bueno, en la zona metropolitana, somos a lo mejor un poquito más confiados. Tenemos más acceso a otras formas de reclutamiento. Sin embargo, por ejemplo, en provincia me pasaba mucho con Querétaro. En Querétaro la gente es muy desconfiada. Entonces, si yo hago un reclutamiento desde aquí, porque una de las formas de reclutar, pues podría ser virtual. Esto quiere decir, a lo mejor por medio de una videollamada, una entrevista telefónica. Entonces la gente es desconfiada así de, pero ¿por qué me estás llamando? ¿Pero dónde obtuviste mis datos? Y es un poquito muy complicado. La gente necesita ver a la persona ahí, saber absolutamente todo. Digo, finalmente pues es tu labor como reclutador hacerle amplio el panorama de dónde va a trabajar y bajo qué esquema y todo. Sin embargo, si la gente desconfiada y es un poquito más complicado. Ahora también, no voy a pagar lo mismo aquí en el Estado de México como en Monterrey, que la vida en Monterrey es mucho más cara. Sí, la calidad de vida es más elevada. Entonces, no es lo mismo. En definitiva, no es lo mismo. Aparte, la gente tiene otro tipo de mentalidad, otro tipo de valores. Y que pareciera que, como dice, aquí en el centro somos como más así, más cool, ¿no? Más. Aún así, hace poco, una amiga mía, que bueno, realmente lo hizo, irse a Estados Unidos, entonces tuvo que hacer todo su proceso de buscar el empleo y acudir a las convocatorias estando aquí, porque pues no podía estar allá debido a que no tenía empleo. Entonces, nos contaba, es que hoy tengo una entrevista de trabajo a las 10 de la mañana y se encerraba y que no la molestáramos porque tenía esa videollamada. Claro. Y incluso fue a aplicar evaluaciones en esa metodología, y bueno, pues que bendita tecnología, porque ella pudo hacer todo ese proceso sin hacer erogaciones de viaje, y ahora pues ya está allá, ya nos llama y nos pone sus fotos de que anda para allá, y todo esto funciona a partir de este ejercicio. Sí, y finalmente también como reclutador pues debes ir avanzando junto con la tecnología, porque yo a lo mejor anteriormente
los papás agarraban el periódico y se ponían a buscar empleo. Ahorita no, ahorita ves un empleo y manda WhatsApp, pide informes o qué sé yo. Ahorita tenemos otros medios, por ejemplo, en el caso de a lo mejor personal operativo, está Facebook como una gran herramienta, y en el caso de administrativo está LinkedIn. Entonces te empiezas a vender por ese medio y es mucho más fácil. Y sí, como bien lo comenta, podemos hacer todo virtual, absolutamente todo, y ahorramos muchos recursos, aunque yo creo que sí, siempre sí necesitas esa parte de tener de frente a la persona y el lenguaje corporal, sobre todo si la persona va a ocupar una posición importante. Sí necesitamos ese lenguaje corporal. Sí, finalmente siempre la nota es, deberá de haber una reunión ya personal, ¿no? Y esto, bueno, pues lo acabamos usándolo incluso para todo, ¿no? Para cuestiones de becas, de más, con humanos, vemos en la imagen de la pantalla, pues, estar disimulando, ¿no? Entonces, la situación de las redes sociales, es que busquemos en donde quieramos ubicarnos y que por ejemplo, a los universitarios, muy apuestos a tener su cuenta en LinkedIn, ¿no? Ya los estén monitoreando, estén viendo sus perfiles y estar haciendo estos perfiles, ¿verdad? Uno de los hunting, donde justamente yo veo tu perfil y, ok, Graciela, tú eres maestra en una universidad, yo necesito un perfil así y veo que tu perfil es muy bueno, entonces, pues, es robar talentos realmente, de cierta forma. Entonces yo te hago una propuesta, porque para eso es esa red, justamente. Sí. Y es que es muy interesante, ¿no? Porque todos nos podemos estar comunicando con todos sin tener que estarnos desgastando con tiempos y demás, porque también la vida de hoy es tan acelerada, tan rápida, tan estresante, que eso nos vale bastante, ¿no? Bueno, está ahí, pero por ejemplo, OCD. De las fuentes de reclutamiento. Ah, sí. Sí, claro. Bueno, existen muchos factores, muchas fuentes de reclutamiento. Ya desde el reclutamiento en campo, los portales que en ese caso CompuTrabajo, algunos son gratuitos, algunos pues obviamente son por contrato, por créditos. Trabajo de campo, dentro del trabajo de campo pues está el volanteo, perifoneo, posteo, en fin, ferias de empleo, intercambios de cartera. Yo creo que uno de los secretos de reclutamiento pues son los contactos, porque finalmente si tú tienes contactos de repente te apoyas. Mira, tengo este candidato, no cubre mi perfil, a lo mejor cubre el perfil, pero no se apega a mis políticas de la empresa, te lo comparto, y así sucesivamente. Sí, porque ha de ser interesante eso, ¿no? Tener un elemento muy valioso aquí y no poder hacer algo con él, ¿no? Como que sí se ha de tener algún sentimiento ahí. Pues me gustaría poder explotar en el sentido de beneficiar a la persona y a alguna entidad con ese perfil. Y bueno, qué interesante que se hagan estos intercambios, Sí. en estas redes. Pero hay otra forma de redes. Estas redes en que, a ver, fíjate que tengo una sobrina que no encuentra trabajo, a ver si le ayudas, ¿no? Sí, claro. Sí, también, pues eso se da más entre nosotros, ¿no? Oye, en tu empresa tienes a alguien, o tengo amigos que de repente te contactan, oye, tú que trabajas en esto, ¿no tienes algo para mí? Sí, finalmente pues también es una forma de reclutamiento. Sí, y es, es que esa breve línea de una técnica de reclutamiento a un nepotismo, como no se vulnera. Mm, yo creo que aquí entraría el factor ética profesional, porque finalmente, pues no por el hecho de que seas mi cuñada, de que seas mi comadre, yo te voy a meter porque te tenga que meter, ¿no? Y con el mejor puesto, porque lamentablemente yo sí he visto empresas grandes que realmente es que es una excelente empresa, pero el problema
es que la de IMSS es la hermana de la directora, el de nóminas, el jefe de nóminas es el cuñado del presidente. Entonces no sabe nada, ni siquiera estudió, pero ahí está. Ese es el problema, que tenemos a gente a gente con puestos importantes y que no está preparada. Ese es el problema. Entonces yo creo que sí entra mucho la parte ética. Híjole, y es como que muy complicado la parte ética en confrontarla con la parte emocional. Así es. Yo por eso no estoy en esa área. O sea, que me venga mi hermana y me diga, tienes que te contratar a mi hijo porque si no te vamos a ver mal el día de la reunión, ¿no? Sí, así es. O sea, como estaba en un inicio, puede venir mucha gente a ti y contarte miles de historias y hay gente, a mí me ha tocado gente que me suplica por el empleo, por cosas que necesito y de verdad te mueven. Sin embargo, pues yo no, ya cuando estés adentro, o sea, ¿qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a hacer si no cubres mi perfil? Si no te apegas a mis políticas, no te puedo contratar. Sí, esta vinculación, esta relación que estamos identificando ahora, que nos estás proponiendo, de la realidad de la empresa, la realidad ética y la condición personal es una mezcolanza para mí bastante complicada. ¿Cómo, cómo nos ayuda entonces o no nos ayuda la acción de la responsabilidad social? Sí, por supuesto. Yo creo que ahorita justamente que se acaba de aprobar la 35, es una parte muy importante porque nos habla justamente de la preocupación por el trabajador. Yo necesito garantizarle que mi trabajador tenga una garantía de respeto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos en la producción. Yo necesito garantizar que mi trabajador tenga las mejores condiciones. Yo comiendo en la banqueta. O sea, ¿qué trato de estamos dando? Sí. No más garantía para si sabes que sale todo en casa. Cosas que no hagan sentir al trabajador que es una máquina más, que es simplemente me ven como números. No, necesitamos esa parte de de permitirle también, por ejemplo, en la NOM justamente nos habla de que tú no puedes molestar a tu trabajador fuera de su horario laboral, en el horario que se supone que debe de estar con su familia. Entonces yo creo que sí hacía falta que se implementara esta NOM, porque va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Obviamente, muchas empresas pues buscan la manera de evasión, pero sí es importante, por ejemplo, hacer esa pausa de la salud un par de veces al día, que es la pausa de la salud, pues por lo menos pararte, hacer algunos estiramientos, de lo cual pues uno de los encargados es justamente recursos humanos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender es que no tenemos solamente máquinas. No si tú esperas resultados para tu empresa, pues necesitas motivar personal, porque finalmente así es el ser humano. Necesitamos motivación. ¿Pero qué? ¿No puedo decir que la motivación es el sueldo? Existen 3 tipos de sueldo. Ah. Que sería el primero. ¿Y también me van a cobrar impuestos por ellos? No. Bueno, ese es otro tema. Bueno, ya sé. El económico, ¿qué es el salario económico? Cuando yo me postulo a una vacante, me están ofreciendo un sueldo donde me dicen que me van a pagar 20,000 pesos, voy a tener aparte un premio de puntualidad, un premio de asistencia, voy a tener voy a tener obviamente de un nivel administrativo, voy a tener automóvil, voy a tener un celular, voy una cantidad de prestaciones, ¿no? Así es, una cadena de prestaciones. Ese es mi salario económico. Ajá, todos los beneficios de cierta forma monetarios que voy a tener. Ese sería el salario económico. Pero yo creo que la mayoría no sabemos que existen otros 2 tipos de salario. Otro sería el salario espiritual. ¿Qué sería el salario espiritual? Bueno, esa necesidad de crecimiento. Todos tenemos la necesidad de crecimiento. Puedes entrar a un empleo donde te pagan muy bien, muy, muy bien, pero ya no vas a crecer.
entraste, a lo mejor te contrataron por 25,000 pesos. ¡Wow! Super sueldo. Tus actividades van a ser estas perfecto. Al principio vas a estar bien, feliz, ¿no? Vas a estar bien porque finalmente la novedad. te estás contratando por eso, exactamente la novedad, te estás contratando por eso. Sin embargo, va a llegar un momento que el dinero no va a ser suficiente y que va a empezar esa ambición de conocer más, de aprender, de cambiar de área, de crecer. Muchas de las veces en una entrevista te preguntan, ¿y hay crecimiento? A todos los niveles, desde el operativo hasta el administrativo, ¿hay crecimiento? ¿Y qué pasa si una empresa te dice no? O sea, te vas a entrar con un super sueldo, pero ahí te vas a quedar. Es que nunca te lo dicen, porque te contratan y no te dicen que sí vas a ser el jefe de tal y que tu jefe es el hijo del dueño y que arriba del hijo del dueño es el dueño. Así es. Entonces ya, a lo mejor si entras en un puesto dos abajo, te esfuerzas por llegar ahí y ya sabes que ya como no vas a ser hijo del dueño, ahí te quedaste, ¿no? Así es, entonces ese es el salario espiritual, esa necesidad de hacer carrera, esa necesidad de crecer, esa necesidad de llegar a algo más. Ok, a lo mejor esa no tiene la posibilidad, ya llegaste a ser gerente y el siguiente puesto es el del hijo del dueño, no puedes hacerlo. Ok, entonces tú como empresa debes de darle la oportunidad de crecimiento. A lo mejor no le puedes dar crecimiento hacia arriba, pero le puedes dar crecimiento lateral. Ok, mira, ya hasta aquí llegaste, no puedes llegar al nivel arriba, pero vamos a pasarte a otra de las áreas para que conozcas más. La idea es que tu empleado siempre esté en constante aprendizaje, que no se siente estancado, porque no hay nada peor que un empleado en los despachos es, bueno, sí, te vas a pagar para tus pasajes, pero vas a aprender. Y yo no entraba tan ilusionada que iba a aprender. Y ya, pues, ya como que ya aprendí aquí y me voy a otro despacho más grande, o ahora voy a empresa y demás. Y siempre era que, pero voy a aprender. Y hasta que llega el punto en el que uno pues ya tiene un título y ya no se siente como que ya no son los aprendizajes que quiero, o ya tengo un hijo que mantener, o ya vienen otras condiciones que ya no, que por un tiempo, y yo creo que es por un tiempo que te distraen en el aprendizaje. Pero llega el punto en el que otra vez necesitas seguir aprendiendo, sí, creciendo, porque antes del ser humano. Sí, o sea, necesitamos estar en constante cambio y si todo el tiempo es así, empiezas a frustrarte. ¿Qué pasa? Pues que ya nada más llego y me siento en mi escritorio y hago que trabajo porque voy a estar y de todas maneras me van a pagar. Entonces entra esa parte de necesidad de salario espiritual. Ahora, entonces pues salario económico, salario emocional, salario espiritual y finalmente emocional. ¿Qué sería el salario? Sí. ¿Cómo te pones la camiseta de la empresa? Pues encontrando identidad, ¿sí? Yo he conocido empresas, yo trabajé para un outsourcing, para una consultoría, y pues entonces, había empresas, en específico me viene a la mente una muy comercial, que paga sueldos muy bajos, es justamente una cadena de centros comerciales, que paga sueldos muy bajos, pero empiezan su día con una porra echándose ánimos, hacen dinámicas y situaciones así, y es algo que no le cuesta tanto a la empresa. Y sin embargo, el personal fomentas que haya trabajo en equipo, que haya unión. Por ejemplo, algo que nos motiva es que el día de tu cumpleaños mandar un correo, ¿no? Yo tenía mucho eso, ¿no? Mandar un correo. El día de hoy felicitamos a Graciela por su cumpleaños. Es padre, ¿no? Aunque todos digan un correo. No es cierto, a todos nos gusta que no. O que estés en la mampara, ¿no? Así donde vienen a tomar café o a checar. Sí. Oye, ¿y quién es ese fulanito Miguel? Pues quizá por el cumpleaños. Sí, así es. Entonces, que te adornen tu lugar y que todos vean que hoy es tu cumpleaños. El hecho o que tuviste un éxito personal, ¿no? Hoy va a ser el examen de... Así es. Sí, o por ejemplo... Nació el bebé. Sí, Hoy se estrena como papá. Por ejemplo,
Yo con un equipo de reclutamiento que tenía, lo que hacía era que justamente en la mampara les ponía un ranking. Entonces, así con su estrellita de primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. ¿Y qué haces? Pues estás generando esa sana competencia que beneficia a la empresa y que te incentiva personalmente como trabajador, que dices, ahí está mi puesto, ¿no? Y que los compañeros te digan, oye, otra vez ocupaste el primer lugar de reclutamiento, ya llevas 3 meses ocupándolo. Son esos pequeños incentivos que nos motivan. Y son cosas que no le cuestan a la empresa, o bueno, que le cuestan una mínima cantidad, sí, y que sin embargo le van a repercutir demasiado, que te dan ganas de quedarte ahí, ¿no? Que a lo mejor cierto tipo de actividades donde puedes involucrar a la familia. Vamos a hacer un día de campo y van a llevar a su familia. A lo mejor no vas a gastar tanto, sin embargo, tu hijo o tu esposa va a saber con quién trabaja su papá, con quién trabaja su esposo, se involucran y no solo tú como empleado, sino la familia también se va enamorando de la empresa, entonces vas creando ese vínculo y cuando creas ese vínculo es más difícil que lo rompas, porque tenemos una lealtad. Sí. Yo recuerdo mi sobrina estando muy pequeñita, creo que a veces me escuché y a ver si ahorita está ahí, ¿no? Cuando era muy pequeñita decía mi sobrina, a mí me gusta mucho este refresco, pero me tomo este otro porque ahí es donde trabaja mi papá. Así es. Y la pequeñita, o sea, ni siquiera iba al preescolar, pero esa era su idea de la vida. Es que ahí trabaja mi papá y ese es el que tomo por eso. Aunque a mí me gusta el otro, pero yo estoy con mi papá y con la empresa de mi papá y ahí vamos. Y es que es muy, muy lindo lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Y es crear identidad. Crear ese lazo y en donde ahora yo me imagino al papá de esta pequeña diciendo, pues no, pues me voy de aquí, ¿no? O sea... Sí, me viene a la mente, escuchaba una frase en una ocasión que decía, bueno, ¿qué están tratando? ¿Soldados o sicarios? Un soldado se compromete con su país, se compromete con el honor, con la lealtad. Entonces, no solo hace su trabajo por dinero, y sin embargo un sicario va a hacer lo que tú le digas por dinero. Y el día que lo pagues, se acabó la historia. Así es, y justamente eso es lo que pasa en el campo laboral. Si tú no crees ese vínculo, vas a tener una constante rotación. En cualquier momento, tu empleado le va a pasar información a la competencia o se lo va a terminar llevando a la competencia. Sin embargo, si tú creas esa lealtad, ahí se va a quedar la gente y por generaciones y generaciones, porque tú le estás dando todo lo que... Me acuerdo de una amiga me decía, por favor la ayudara a transportarse con el coche al evento que iba a venir en la empresa de su esposo, porque a su esposo le había tocado organizar el evento de diciembre. Y llego y los veo bien felices ahí en el evento y todo, y de momento me acuerdo, ellos son el día de la Virgen, y sí me quedo así y les digo, ¿cómo es que aceptaron este trabajo? O sea, además no era impositivo que hicieran ese desempeño de organizar el evento, ¿no? Ellos, el sacerdote, estuvieron en la misa y todo. ¿Cómo esto? Pues, ¿verdad? Sí, así es. Necesitamos entender que no trabajamos con máquinas. Necesitamos entender que tenemos que crear ese vínculo empleado, que desde el momento del reclutamiento, que las personas que tú contrates vayan acorde a los valores de la empresa, que compartan los mismos valores o valores similares. Sí. También pues compartan se conozcan la misión. Muchas veces ni siquiera conocemos la misión y la visión de la empresa, los valores, y no se trata de que te los recen. Se trata de que se identifiquen, que logren vaya, la visión es el objetivo que perseguimos a largo plazo. Entonces, si yo no sé a dónde voy, si yo no sé para qué empresa trabajo, y es bien importante, viene desde todo, como lo comentaba, desde el reclutamiento. Yo creo que podríamos evitar la rotación en gran medida si hacemos un buen proceso. Desde el momento en el que hago mi selección, porque es una selección eficaz, mi reclutamiento, mi selección, una selección eficaz, como lo reitero, que la persona
parte los valores de la empresa, los objetivos, pues también las funciones, ¿no? Que tú como personal de recursos humanos le definas bien sus funciones. ¿Sí? Estas son las funciones que tú vas a desempeñar, este es el tipo de prestaciones que vas a tener, puedes crecer para acá, puedes crecer para acá, que le hablas el panorama completamente, porque muchas veces dicen, pues es que no me dijeron qué iba a hacer, o muchas veces llegas a un puesto y la empresa le ofrece, o sea, lo contratas por un puesto y termina haciendo el trabajo de otra cosa que nada que ver con lo que estudió, que nada que ver con lo que le gusta, con lo que le ofrecieron simplemente. Entonces sí debemos de tener bien definidas las funciones. Un punto también muy importante, desde que la persona ingresa, darle una buena inducción a la empresa. A lo mejor, si puedes invertir, a lo mejor a nivel operativo. Mira, es tu bienvenida, te voy a dar una botella de agua porque hace mucho calor, te doy una lonchera y mira tu hoja de bienvenida, bienvenido, te estás integrando una empresa que te va a ofrecer esto y es un placer tenerte con nosotros y que seas parte de nuestro equipo, ¿no? A lo mejor a nivel administrativo, pues a lo mejor puedes invertir un poco más, mira, te vamos a invitar la primera comida, te vamos a dar una agenda, qué sé yo. Desde ahí, su kit de recorrido, algo tan básico como el recorrido de las instalaciones. Yo he visto gente que ni siquiera le dijeron dónde estaba el baño. Exactamente. Así de dramático. Algo tan sencillo como eso, y por la que la gente dice, es que no sé, o sea, ¿dónde voy a salir a comer? O sea, desde un principio que te sientas acogido, que te sientas bienvenido, porque por eso es una bienvenida. Entonces, pues sí debemos de darle una buena inducción, decirle para quién está trabajando. Es importante desde que tú le digas, esta es la historia de la empresa. Esta es la historia de la empresa, somos una empresa que se dedica a esto, fundada en tal año, tenemos un mercado en tal parte de la República, que sepa para quién está trabajando. Muchas veces el empleado lleva 5 meses y le dices, sí, en planta 2. ¿Cuántas plantas son? Entonces sí es importante que lo empapemos de toda esa información de la empresa. Y por otra parte, pues también la integración. La integración justamente sería, como lo comenta, darle un recorrido. Él es nuestro nuevo compañero, Juan Pérez va a estar en el área de contabilidad, a partir de hoy se integra con nosotros, ella es Lupita Rosas, es la secretaria, para que vaya conociendo, ¿no? Ya por lo menos en la comida le sonríes. Sí, me lo presentaron. Sí, recuerdo la chica que estaba en recepción, yo soy el nuevo. Vamos creando esa integración, ¿ok? Y bueno, por otra parte también debemos de capacitar al personal, o sea, no nada más aquí tu escritorio, esta es tu cartera de clientes, empieza a llamarles pero ¿cómo que? O sea, ¿cuál es tu proceso? Yo puedo ser un experto en ventas, pero a lo mejor tal empresa no trabaja con las mismas políticas que tal. Aunque sepa hacer el trabajo, no es lo mismo. Sí. Entonces, capacitarlo. Y bueno, estar en constante capacitación. Y por otra parte, la motivación, que ya hablábamos de esos pequeños incentivos. Y también premiarlo, ¿no? Premiar sus logros. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, les comentaba en mi caso, yo les hacía unos reconocimientos. Un reconocimiento que te cuesta una hoja de opalina, ¿cuánto? Le pones el sello de la empresa, te lo firma la directora, lo firmas tú, y que le va a servir al futuro, el día que llegue a otro trabajo y diga, mira, yo sacaba mi premio del mejor reclutador cada mes. Sí. Son cosas tan pequeñas que premian el esfuerzo. Pero ahorita yo no lo había pensado, y ahorita que te escucho, no, por eso me gusta invitar a la gente así que Sara. Fíjate que siempre me había llamado la atención un poco más técnicamente, porque el formato del currículum dice cuáles fueron tus logros. Entonces fue eso un poco porque cuánto te ganaste, ¿no? ¿Cuánto te ganaste que no está tabulado? Finalmente, los logros serían que aportaste a la empresa. Ajá, sí, esa es otra forma, ¿no? Así es. Y bueno, finalmente, pues, también hay un punto bien importante. Hay tanto rotación buena como mala. Sí, es a donde quería la rotación no 5%, porque que la rotación excede un 5%, ya estamos hablando de una rotación, ya estamos hablando de que algo está haciendo mal tu empresa, que no está super mal. Ahora,
A veces tenemos miedo de despedir a la gente. A veces creemos que yo no tengo ningún despido. No podemos, ni como el maestro que reprueba a los alumnos, ni como el maestro que pasa a todos los alumnos. No podemos ser así, porque a lo mejor sí necesitamos despedir gente. A lo mejor hay alguien que, si todos están trabajando y ese se la pasa en el celular, se la pasa cizañando, se la pasa creando un ambiente tenso, sí es necesario depurar. En muchas ocasiones es necesario depurar al personal que quizás me está ocasionando la rotación. Entonces, pues, digamos, no tengamos miedo a despedir. Sí, y no es una depuración bien dañina, sino que a lo mejor hasta le hacemos un favor. Claro. Porque a lo mejor no se ha dado cuenta de que ha caído en su estado de confort. Así es. Yo creo que a veces no nos damos cuenta de que estamos sentados en nuestro estado de confort y necesitamos que alguien nos acuda. Sí, estamos frenando nuestro crecimiento y el crecimiento nos de la motive empresa. desde ahí, sí. Así es. Sí, y es el crecimiento propio, ¿no? Y entonces, que nos trajo a esta plática, ¿quién es el responsable de la rotación de personal? ¿La empresa o el trabajador? Yo creo que finalmente un trabajador pues está en búsqueda de satisfacer sus necesidades y tú como empresa pues tienes que darle todas las herramientas para que se quede. Hay una frase que nos decía Richard Branson, dice, forma a la gente para que pueda marcharse o capacítala para que pueda marcharse, pero trátala de tal manera que quiera quedarse. Y también había otra frase que nos decía Henry Ford, que dice que lo peor que puede pasar es que capacites a tus empleados y se vayan. Perdón, que no es lo peor que puede pasar, que capacitar a tus empleados y que se vayan. Lo peor que puede pasar es no capacitarlos y que se queden. Es que muchas veces las empresas no quieren, las empresas dicen, ¿para qué los capacito si se van? Así es. O sea, yo no voy a invertir en alguien que no se va a quedar. Y es una cosa muy penosa porque precisamente hay que cargar con ellos. Hay que cargar con todas estas personas que nos que no hemos capacitado y que por temor no se han ido. Pues mira, qué reflexión tan interesante nos haces de esta conversación. Me gusta mucho esto de que nos traigas a Richard Branson, uno de los empresarios reconocidos en el mundo, pues sí, supuesto por su riqueza, pero por su postura ante la condición empresarial, ante la empresa, los trabajadores, y en el punto que lo pongas, él está viendo el factor humano y está viendo que las personas desde donde se encuentran estén felices, estén contentos. Creo que es una de las definiciones que tengo yo de Richard Branson, más allá de que sus competidores y sus verdaderos trabajadores tengan otra opinión, pero eso es lo que él me transmite. Muy bien. Pues a propósito de reconocimientos, mira, el Centro de Estudios en Alta Dirección a través de Frecuencia K, la voz del conocimiento, ya que nos vienes a compartir el conocimiento, hace entrega de este documento en el cual te agradecemos tu presencia. Si quieres enseñarlo para que veas que sí, para que vean tu mamá que sí estén felices de que lo hiciste. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues espero que hayamos pasado todos un rato ameno. Normalmente pretendo que venga gente que nos aporta algo y que tiene humor y ganas de vida para hacerlo, así que por eso me permite invitarte. Muy bien, pues agradeciendo su colaboración, la mayoría de ustedes han de conocer a Isabel por muchas razones, porque lo vio en la escuela, porque le dieron clases, porque los acompañó, porque los contrató, porque los corrió, pero no sé, por lo que haya sido que la conozcan. Entonces, cualquier comentario se los agradecemos ahí en nuestras redes sociales, en el Facebook, de manera personal, y pueden ver este documento históricamente ahí en nuestra página de Facebook. Y bueno, pues les sugiero que se queden con nuestro compañero Fabián para la hora que sigue, y agradeciendo a Valeria que nos haya apoyado para la transmisión. Esperamos contar con su compañía en breve, y si tiene algún tema que sugerirme, pues se los voy a agradecer mucho. Y si alguien quiere venir a participar con todo su ánimo, pues igual se lo voy a agradecer. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Gracias, Valeria. Gracias. Gracias.
¿Salió?